Buen día, señor. Soy Christopher William Tobar Martínez y hoy explicaré los dos ejercicios correspondientes a la actividad integradora. El primero dice, una bobina de 5 centímetros cuadrados construida con 10 espiras está en el plano XY. Calcula la fuerza electromotriz si se aplica un campo que varía de 0.5 teslas a 0.2 teslas en 0.1 segundos. Así que lo primero que hay que hacer es organizar los datos. Tenemos el área, 5 centímetros cuadrados, que lo convertiremos a metros cuadrados, con la unidad de conversión que establece que un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Operando tenemos el valor de 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego tenemos el valor del número de espiras o el número de vueltas, que se denota con la letra N y cuya cantidad es 10. Luego los dos datos correspondientes a la intensidad del campo magnético, en el cual, tenemos 0.5 teslas al inicio y 0.2 teslas al final. Finalmente, se nos muestra la variación del tiempo, que corresponde a 0.1 segundos. Lo primero que hay que conseguir en este ejercicio es los dos datos principales eh, del flujo magnético para luego hacer la resta y conseguir la variación del flujo magnético. Entonces, esta cualidad será denotada con la letra griega phi y tendremos phi 1 y phi 2. Así que la fórmula que se ocupa en este caso es la del valor del campo magnético por el área. Tenemos 0.5 teslas por 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso nos da un total de 2.5 por 10 a la menos 4 Weber. Luego está el segundo caso, en el que se nos muestra otro valor distinto con respecto al campo magnético, 0.2 teslas. Operándolo junto con el área, tenemos un valor final de 1.10, perdón, 1 por 10 elevado a la menos 4 Weber. Entonces, ya teniendo estos dos datos cruciales, los ordenamos en la manera que nos pide la fórmula, el dato 2 menos el dato 1. Tenemos 1 por 10 a la menos 4 Weber menos 2.5 por 10 a la menos 4 Weber. Eso nos da menos 1.5 por 10 a la menos 4 con la misma unidad de medida. Luego, teniendo este dato, ya podemos encontrar la fuerza electromotriz, la cual está denotada con la letra griega epsilon. Entonces, la fórmula nos dice que para calcularlo se necesita el valor de o el número de espiras o vueltas, la variación del flujo magnético y la variación del tiempo. Así que reemplazando los datos tenemos que menos 10 por menos 1.5 por 10 a la menos 4 Weber sobre 0.1 segundo nos da un total de 15 por 10 a la menos 3 voltios, que es la unidad de medida que se ocupa para este caso. Luego tenemos el segundo ejercicio, que menciona que tenemos un transformador reductor con 7000 vueltas en la bobina primaria, con una línea de distribución de 10.000 voltios y que alimenta una fábrica que requiere 440 voltios y una intensidad de 60 amperios. Así que nos piden calcular el número de vueltas de la bobina secundaria y la intensidad de corriente de la bobina primaria. Los datos son número de vueltas de la bobina primaria, 7000, el dato del voltaje de la bobina primaria, que es 10.000 voltios, el voltaje de la bobina secundaria, que es 440 voltios, la intensidad de la bobina secundaria, 60 amperios, y se nos pide el número de vueltas de la bobina secundaria y la intensidad de corriente para la bobina primaria. Así que aquí utilizaremos dos fórmulas que relacionan de alguna manera el número de vueltas con el voltaje o con la intensidad de corriente. Acá, como se puede ver, utilizaremos como un tipo de regla de tres, en la cual tenemos tres datos conocidos y uno desconocido, para encontrar ese valor que se muestra como una incógnita. Así que lo que más nos conviene en este caso es ocupar el que relaciona el número de vueltas con el voltaje, ya que se nos dan los dos valores de voltaje y un dato de las vueltas. Entonces,
Se nos presenta de manera original N2 por V1 igual a V2 por N1. Pero como queremos despejar el número de vueltas de la bobina secundaria, movemos el otro valor o lo pasamos a dividir hacia el otro lado. Reemplazando tenemos 440 voltios por 7000 vueltas entre 10.000 voltios. Esto nos da un total de 308 vueltas para la bobina secundaria. Luego se nos pide la intensidad de corriente, que, o sea, aquí de igual forma se relaciona con el número de vueltas y la intensidad. Así que la fórmula original nos muestra que intensidad 1 por número de vueltas de o N1 es igual a N2 por I2. Pero acá, o sea, para despejar la intensidad de la bobina primaria, movemos el otro dato a dividir de igual forma como en el anterior caso. Reemplazando tenemos que 308 por 60 amperios sobre 7000 vueltas nos da un total de 2.64 amperios. Gracias por su atención prestada.